Bueno, esta es la semana 2 de la materia estrategias de segmentación para el sector industrial y es la sesión síncrona correspondiente para el grupo 604. ¿Ok? Entonces, vamos a participar de ello. Entonces, permítanme nada más hacer unas cuestiones aquí. Ok, bueno, quiero hacer mención de varias cosas. Primero que nada, no estoy viendo participación de ustedes. No hay entregas, lo cual me preocupa mucho. No sé si hay dudas, no sé si hay comentarios, eh, no sé si hay algún tipo de confusión, no sé si, en fin, a qué se debe esta situación. Entonces sí, pues yo los exhorto a que vayan con un ritmo, ¿no? Para lograr el éxito en su materia. Acuérdense que no nada más es esta materia, sino todas las actividades que ustedes tienen al día, más otras materias, más otras cosas, ¿no? Entonces, si están pensando dejar todos los trabajos para el final, bueno, créanme que esto es una situación que los va a perjudicar. Desafortunadamente, cuando nosotros hacemos las cosas corriendo, pues eh, puede la probabilidad de que existan errores y de que cometamos errores, pues se empieza a incrementar. Entonces como dije, yo los conmino, los exhorto a a que hagan sus entregas planeadas y con tiempo, porque de esa manera van ustedes recibiendo retroalimentación que les permite ir corrigiendo esos errores. Bueno, por lo tanto, bueno, ustedes ya saben que tenemos cuatro formas de comunicarnos: el chat de la plataforma, el correo, los foros de dudas, que tampoco sé por qué no los utilizan, es algo muy extraño. Y la otra que también es importante es estas sesiones, ¿no? Puedo entender tal vez que en estas sesiones no participen porque por la hora que nos asignaron. Esta hora que nos asignaron, pues es algo que yo no puedo cambiar, es algo que yo simplemente no lo asignan ¿cómo se llama? La dirección, y no hay forma, ¿no? ¿Por qué? Porque están compaginados los horarios de acuerdo a las otras materias. Entonces, así está el asunto. Por otro lado, sí es importante nuevamente decirles con respecto a me he encontrado en ciertas retroalimentaciones que, como dije, no son muchas, pero sí les recomiendo otra vez, primero que nada, leer los contenidos de la materia, ¿sí? Segundo, leer las indicaciones para poder llevar a cabo mi participación. Y tres, seguir y cumplir con todos los requisitos de esas indicaciones. Entonces, si no están, yo me baso para evaluar sus trabajos, todas sus entregas, en base a las indicaciones que les están dando y los criterios de evaluación. Entonces, tomen en cuenta este comentario porque de esa manera me baso para hacer las evaluaciones de sus entregas. Muy bien, dicho lo anterior, con, vamos a continuar con los temas
que ya estábamos viendo y vamos a continuar. En realidad los temas están entrelazados, ¿no? De la unidad 1 y la unidad 2 y quiero platicar sobre, por ejemplo, lo que sería, eh, por ejemplo, el- vamos a decir que hay dentro de la segmentación vamos a organizar también los tipos de mercados industriales, ¿no? No es lo mismo venderle, por ejemplo, a la industria de entretenimiento que venderle a hospitales, ¿no? Por ejemplo. Tal vez habrá algunas ciertas cosas, ¿no? No me imagino ahorita cuáles, pero tal vez, vamos a suponer, que sí sean comunes entre ambas industrias, pero la gran mayoría o el core de cada industria, pues no se parece en nada. Entonces, el tipo de productos y cómo lleva a cabo su transformación, ya sea si es su proceso de transformación o su proceso de entrega, ya en caso de que sea servicio, pues no se parecen en nada, ¿no? O, por ejemplo, la industria automotriz, ¿no? No se parece en nada, por ejemplo, a la industria de hospitality, ¿no? O hotelería, por ejemplo, pues no se parece en nada, ¿no? Eh, Habrá otras que también tengamos, por ejemplo, industria de transformación, por ejemplo, una industria de alimentos, pues tampoco se va a parecer en nada su proceso a la industria metalúrgica o siderúrgica, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea, hay muchas, tenemos que llevar a cabo otra vez una organización que me permita ver, o sea, los tipos de industria que tengo, ¿no? Por ejemplo, en el sector industrial, pues puedo tener, por ejemplo, lo que son industrias extractivas. Estas industrias extractivas, pues estamos hablando de minería principalmente. Entonces, el proceso que lleva a cabo la industria minera, pues por ejemplo, no se parece nada a la industria agrícola que también está dentro del sector industrial, ¿no? O también con la industria química o la industria alimentaria o la industria, como dije, de entretenimiento, etcétera, ¿no? Por otro lado está también, pues muchas otras industrias, ¿no? Está la textil, la peletera, la cementera, por ejemplo, ¿no? También es una industria muy importante, ¿no? La industria cementera, pero pues que no tiene nada que ver con la industria, con las otras industrias. Entonces, lo que quiero decir es que cada una de estas industrias, ¿no? Que conforman el sector industrial, pues tienen sus particularidades, ¿no? Tienen sus particularidades cada una de ellas. Habrá cosas, como digo, que puedan ser comunes. Ahorita vamos a ver cuáles puedan ser esas cuestiones comunes. Y habrá otras que definitivamente no. Bueno, entonces, ustedes aquí en los materiales de la unidad tienen ustedes esta clasificación, luego vendría el sector comercial. El sector comercial, pues tenemos los mayoristas, los minoristas y, por ejemplo, aquí hablan de los servicios de reparación de vehículos, ¿no? Luego está el sector de servicios. El sector de servicios, pues estamos hablando de todo lo que es logística, transporte, almacenamiento
hostelería, información y comunicación, ¿no? Actividad inmobiliaria, actividad profesional, científica, técnica, actividades administrativas, servicios auxiliares, etcétera, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, y así algunos otros servicios. Entonces, tenemos necesariamente que clasificar porque, pues sí, definitivamente no se parecen, aunque vamos a hablar, ¿no? O sea, su proceso, en general, el proceso de transformación o de entrega, en caso de que sea servicios, pues son totalmente diferentes. Ahorita vamos a ver qué partes sí podrían ser comunes. Bueno, entonces, eh, vamos a ver que hay algo. Cuando estamos hablando de algo, una empresa se puede dividir, ¿no? O se puede, sí, se puede dividir en lo que serían, lo que se llama la cadena de valor. Y la cadena de valor están divididos, ustedes lo van a ver en los materiales de la unidad, está divididas lo que serían las actividades primarias, que es lo que yo les digo que es propio de cada industria, ¿no? Esta cadena de valor empieza desde la proveeduría, ¿no? Desde qué es lo que consumo para transformar, para llevar a cabo la transformación, ¿no? O la entrega del servicio. Y entonces esta partecita se llama aprovisionamiento, que es la entrada, es mi conexión, ¿no? Es como, vamos a decir, mi interfase con la proveeduría, con los proveedores. Y por eso los proveedores, en algunos casos, se le considera parte de la cadena de valor de una empresa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el aprovisionamiento, ¿no? El aprovisionamiento sería la primera entrada. Luego vendría lo que son las operaciones o el proceso de transformación, si estamos hablando de una industria de transformación. Y entonces, eh, aquí estamos hablando de que se produce algo, ¿no? Se ensambla algo, etcétera, ¿no? Y entonces aquí se lleva a cabo esa transformación para un producto determinado. Luego vendría todo lo que serían eh, toda la parte logística que tiene que ver con el mover el producto que ya transformamos hacia el proveedor, ¿no? En este caso puede ser, cuando estamos hablando precisamente en la industria, en las industrias, en el sector industrial, perdón, pues es mover ese producto, desplazarlo de alguna manera, esa es la parte logística, hacia ya sea almacén, ya sea algún otro centro donde se lleva a cabo otra etapa de ensamble, por ejemplo, o otra etapa de transformación, ¿no? Y entonces luego vendría dentro de este proceso la parte de mercadotecnia y de ventas. Como mencioné en la clase anterior, la parte de mercadotecnia y ventas, pues es un departamento muy especializado, son departamentos muy especializados
porque se dirigen principalmente a su mercado meta, a esos mercados también potenciales en donde se pueden vender los productos o servicios que la empresa produce, ¿no? Y entonces son departamentos muy especializados, tienen un alto conocimiento de lo que estas industrias, o sea, su cliente, requiere, pero también tienen un alto conocimiento de ¿cómo se llama? De los competidores, ¿correcto? Y también de cambios regulatorios, cambios tecnológicos, etcétera. Entonces, siempre están al tanto del medio ambiente que rodea a este sector, ¿no? Entonces, las fuerzas de venta son o deben de ser muy profesionales, altamente profesionales, porque al decir profesionales es desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de relacionamiento, desde el punto de vista ¿cómo se llama? De características que permitan llevar a cabo un mapeo exacto de la empresa, de quién es quién, etcétera, de investigación, en fin, quién está a favor, quién está en contra de mi proyecto, por qué razones, etcétera. Es toda una, se lleva a cabo un proceso que mapea todas estas fuerzas, ¿no? Y de ahí, bueno, sería la parte ya postventa, donde cuando estamos hablando de la postventa, pues estamos hablando ya del soporte técnico. Normalmente esta es una parte fundamental porque todos sabemos que en algún momento dado los equipos eh, que se utilizan, en fin, o de los mismos productos, pues pueden llegar a fallar, ¿no? Pueden tener ciertos problemas. Entonces, lo que se requiere en el sector industrial, que es más relevante, ¿no? Porque puede afectar nuestra propia producción, ¿no? La propia producción de nuestros clientes. Entonces tiene que haber un departamento de soporte técnico muy importante, muy robusto, que permita entonces resolver este tipo de problemas y en el menor tiempo posible, ¿no? De tal manera que afecte las operaciones de la organización en lo menor posible, ¿no? Entonces, por eso se le da tanta relevancia. Estas que acabo de mencionar, pues son las actividades primarias. Es lo que, vamos a decir, estas son el core de la empresa. Esto es lo que define a la empresa en realidad, ¿no? Y aquí es donde al comparar estas actividades con otras actividades, con otro conjunto de actividades de otro sector industrial, pues nos vamos a dar cuenta que no se parecen, ¿no? Pueden estar divididas de la misma manera, pero donde puede haber unas diferencias muy importantes con respecto a cómo se transforma, cómo se hace el proceso de transformación, desde la entrada de los insumos, de los productos que se van a transformar, etcétera, la logística utilizada, los equipos, etcétera. Entonces, aquí hay inclusive la parte de soporte técnico, ¿no? Cómo se lleva a cabo. Entonces, pues hay diferencias sustanciales, ¿no? Pero si vemos, pues todas las empresas pueden entrar en esta división general que tienen todas las organizaciones, ¿no? Tienen aprovisionamiento, tienen operaciones, tienen logística, tienen mercadotecnia y ventas y tienen soporte técnico, ¿no? Pero en el fondo son diferentes.
Y luego están lo que se llaman las actividades de apoyo, ¿no? Las actividades de apoyo, en estas sí, todas las empresas pueden tener una mayor coincidencia. Es decir, todas las empresas pues, van a necesitar, por ejemplo, la parte administrativa, ¿no? Donde cabe, por ejemplo, pues la contabilidad. La contabilidad en general es de todas las empresas es igual. Se utiliza exactamente los mismos formatos, los mismos estados financieros, lo mismo, lo mismo. Si yo agarro un estado financiero de una cementera y de una hotelera, ¿no? Es lo mismo. Van a tener diferentes rubros, pero yo lo entiendo. Si yo sé analizar estados financieros de una empresa, pues yo los puedo entender sin ningún problema, ¿no? Al menos los cuatro estados financieros que son los básicos, ¿no? Entonces, podría yo darme cuenta, ¿no? ¿Cuál es el estado de la situación financiera de esa empresa? Su, pues, si tiene problemas de liquidez, de solvencia, ¿no? Etcétera. Y entonces, pues, por eso son actividades de apoyo, porque esta es igual. Sistemas de información, bueno, los sistemas de información van a ser casi los mismos, ¿no? Casi el mismo sistema, eh, pero adaptado a cada operación. Entonces, una empresa que vende sistemas, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan, pero por ejemplo, SAP o Oracle o alguna otra que ande por ahí, ¿no? Para empresas un poco más pequeñas, pues tendríamos estos sistemas, pero aplicados a diferentes situaciones, pero básicamente la estructura es exactamente la misma. La gestión de los recursos humanos es el proceso para conseguir proveer de los mejores perfiles de recursos humanos para la organización, pues es exactamente el mismo, ¿no? Exactamente el mismo. Lo único que varía son las características que yo voy a tomar en cuenta, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi descripción de lo que se requiere, de descripción del puesto, cuando estoy buscando a un cierto perfil para un cierto puesto, pues esta descripción del puesto me va a pedir, es mi guía para saber qué es lo que voy a buscar. Entonces, pero es la descripción de puesto, el formato, vamos a decir, el general, pues lo utilizan todas las empresas, ¿no? Todas las empresas, ¿vale? Digo, de cierto tamaño que tengan este tipo de procesos bien definidos, ¿no? Pero la gestión de recursos humanos básicamente es lo mismo, igual que la parte financiera, ¿no? Que tiene que ver con presupuestos, tiene que ver con el manejo de los recursos, inversiones, etcétera, pago a proveedores, etcétera, ¿no? Exactamente lo mismo. Y luego tenemos lo que sería la parte de investigación y desarrollo. La parte de investigación y desarrollo, pues también es un departamento que a veces obvian algunas empresas, pero en realidad hay departamento de investigación, ¿no? Donde aplican un método científico que es común a todos, ¿vale? Luego vendría la parte de adquisición. En la parte de adquisiciones, aquí puede haber diferentes métodos, ¿no?
pero en general vamos a decir que la parte de adquisiciones es un proceso que es muy parecido, si son, insisto, cierto tipo de compras, donde lo que ocurre es que pues tengo que primero, tengo que evaluar las características técnicas. Primero tengo que desarrollar, hagan de cuenta, como qué es lo que necesito y qué es lo que ando buscando. Así como en la gestión de recursos humanos es igual, tengo que desarrollar unas, aquí se llaman especificaciones. Entonces tengo que desarrollar las especificaciones, ¿no? De algo que voy a adquirir. Estas especificaciones, por ejemplo, imagínense, voy a comprar una máquina herramienta para cierto proceso, ¿no? O cierta parte del proceso. Perfecto. Tengo que definir, ¿no? Para que mis proveedores entiendan qué es lo que me tienen que cotizar, pues me tienen que decir qué es lo que ando buscando, ¿no? Entonces, la forma en que normalmente se utiliza, pues es a través de especificaciones. Luego, esas especificaciones sería la parte técnica, pero también debe de cumplir con otras características que ya hemos mencionado, la parte legal, la parte administrativa, qué sé yo, de soporte técnico que está dentro de la parte administrativa, etcétera. Entonces el proceso se parece mucho, ¿no? Llega la parte técnica, evalúa, pasan poco, luego viene la parte administrativa legal, también pasan otros pocos, se hace el match y dicen solamente estos pasaron y hay una puntuación, una evaluación y dicen pues este es el mejor, este es el peor, o digo de estos tres o de estos cuatro, pues así están clasificados. Y entonces se toma una decisión donde se analizan los puntos a favor y los puntos en contra y ver si los puntos que tiene en contra son críticos o son salvables o son insignificantes, por lo tanto, pues la decisión sería más sencilla. Entonces, pero esa decisión ya sería una cuestión, también financiera, etcétera, ¿no? Es el proceso que ya hemos visto. Esta cadena de valor, ¿no? De cadena de valor es, eh, según la descrita por un eh, asesor en estrategia que se llama, bueno, no sé si ya murió, pero se llama Michael Porter, ¿no? Ustedes podrán ver y podrán acceder a este tipo de herramientas porque también desarrolló otras, es precisamente para competir y para analizar mercados, ¿no? ¿Cómo se llama? Que se llama Michael Porter, es la persona, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto. Por otro lado, hay que mencionar que estas actividades no son aisladas, ¿no? Aquí hay como en cada sección, ¿no? Que acabo de mencionar, ¿no? Como aprovisionamiento y operación, pues hay interfaces y estas interfaces deben estar perfectamente definidas para saber qué es lo que el proceso requiere para pasar a la siguiente etapa. Entonces, estas interfaces son fundamentales en todo proceso porque se toma la consideración, siempre se diseñan en base a lo que el otro, a lo que el siguiente paso va a requerir de entradas, de información, de requerimientos, etcétera. ¿Vale? Bueno, también tenemos por ahí, ¿no? Eh, bueno, hemos hablado de cuando en esta etapa, pues también
por ejemplo, hay una estrategia de empresas importantes. Vamos a pensar, fíjense. Imagínense que hay fabricantes chinos que quieren venir a México, ¿no? Pero ellos no tienen su proveeduría acá, ¿no? No hay proveedores con un cierto grado de madurez o también un cierto grado de acoplamiento a los procesos que ellos realizan. Entonces, una de las formas en que se lleva a cabo es una política de desarrollo de proveedores. Y entonces esto lo que significa es ellos mismos, en lugar de buscar proveedores que ya son maduros, ya son, eh, eh, vamos, ya están muy acoplados, pues como no lo hay en ese mercado, entonces lo que hacen es desarrollar los propios. Entonces se seleccionan empresas, ¿no? Que tengan ciertas capacidades, eso es fundamental, para poder entonces desarrollarlas y convertirlas en sus proveedores. Esto requiere, pues, vamos a decir, si hablamos, vamos a hablar del concepto de especialización. Y entonces la especialización requiere tanto en procesos como en personal, como en equipamiento, como en tecnología, ¿ok? Son, vamos a decir que los grandes acoplamientos que se requieren para poder realizar, considerar a un proveedor, ¿no? Para que sea proveedor de la empresa. Y entonces, en este sentido, se van desarrollando, se hacen planes muy específicos, se desarrollan estrategias para llevar a cabo en el menor tiempo posible esto. Esto significa inclusive, pues planes de transferencia de tecnología, donde involucran estos cuatro elementos. Entonces, es algo fundamental que se tiene que tomar en cuenta porque esto facilita para todas las empresas, ¿no? Facilita el desarrollo de su proveeduría, además que la hace totalmente afín a ellos, los hace, ¿cómo se llama? Compartir una misma filosofía y inclusive pues se maneja el lenguaje común que debe de existir entre ambas organizaciones, etcétera, etcétera. Hay muchos beneficios. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental en esto? Pues el tiempo que tarda una organización en desarrollar su propia proveeduría. Entonces, hay varias estrategias, ¿no? Primero, pues vamos a decir que esa empresa puede venir a México, establecerse aquí y sus proveedores puede importar los insumos que requiere, ¿no? Para llevar a cabo su proceso de transformación, puede importarlos de diferentes lugares donde los tenga y al mismo tiempo ir llevando a cabo este proceso de desarrollo de proveedores, ¿no? Para que en algún momento dado estas importaciones sean sustituidas en su totalidad o en algún alto grado, ¿no? Por los desarrollos locales. Esta es la forma normalmente que la llevan a cabo y es, como todo, lo llevan a través de etapas.
¿no? Se maneja una planeación por etapas. Por otro lado, pues esto facilita que los procesos vayan madurando, ¿no? Vayan madurando estos cuatro elementos que acabo de mencionar, también vayan madurando en el sentido de que se estrechen estas interfaces que se requieren. Entonces, acuérdense que también, pues hay diferencia. Una de las cosas que también, cuando hay empresas que quieren desarrollar o hacer establecerse en ciertos mercados, pues viene un shock de cultural, ¿no? Que es maneras de pensar, formas de trabajar, eh, comportamientos, etcétera. Es una de las cosas eh, que también las empresas tienen que lidiar con ello. Entonces, es como a grandes rasgos cómo se lleva a cabo este proceso, ¿no? Que es un proceso, pues, que hablamos, pues, si se piensa, pues es un proceso de largo plazo. El establecer empresas en una localidad no se hace para pocos años, ¿no? Se hace normalmente están pensados para el largo plazo, siempre. Por eso, ahora hemos estado viendo que eh, Estados Unidos y China, ¿no? Estaban altamente acoplados, es decir, tenían una altísima relación en sus procesos de fabricación de muchos productos. ¿Qué ha estado pasando con la perdón, en la guerra comercial? Pues que no se puede por decreto. Es decir, que de la noche a la mañana, un día para otro, pues ahora me traigo a todas las fábricas que tienen inversión americana o estadounidense, que están en China, establecidas en China, me las traigo y ya, que se pongan aquí ¿cómo se llama? A producir, ¿no? Primero, pues hay que hacer el estudio que implica, ¿no? Para saber qué implica mover esta, estas fábricas, ¿no? Estas instalaciones, ya sea a Estados Unidos o a México o a países cercanos, ¿no? El famoso nearshoring, a países cercanos que les brinden algún tipo de mayor competitividad o una competitividad similar. Entonces, para empezar, hay que ver si al traérmelo aquí yo tengo las capacidades, yo aquí, en donde me quiero localizar, tengo las capacidades para poder seguir llevando a cabo mi proceso de transformación con los mismos estándares que se producen allá, ¿no? Calidad, costos, este, eh, volumen, etcétera, ¿no? Entonces yo empiezo a ver, ¿no? Estas cuestiones y digo, híjole, pues no los tengo, no puedo. Eh, Puede ser que tenga ingenieros calificados, trabajadores calificados, pero no los tengo en cierta cantidad, que es lo que yo requiero, ¿no? Y tampoco van a ser ingenieros ni trabajadores que están perfectamente alineados con este proceso de manufactura, por decir algo, ¿no? O este proceso de transformación. Entonces, es una serie de problemas que entonces tengo que ir paliando. Si ya mi objetivo es mover estas instalaciones de transformación
hacia otro lugar, pues tengo que medir exactamente qué me implica, es decir, cuánto tiempo me va a llevar realmente en mover esas instalaciones, ¿no? Significa no el moverla y llegar a instalar, no, significa ponerlas en el punto de óptimo de fabricación. Entonces, lo que hoy día está ocurriendo, por decir algo en China, que es la fabricación de acuerdo a mis especificaciones, calidad, volúmenes, etcétera, con los materiales, etcétera, todo, pues en esas mismas condiciones debe ocurrir en los lugares de localización o localización de estas fábricas. Ese es el punto. Entonces, las relocalizaciones tardan años porque no nada más es el problema de decir, tengo aquí las capacidades. Piensen, por ejemplo, ahora en los procesos de integración. Cuando la gente, cuando en las noticias se habla de los procesos de integración, ¿no? O que México está altamente integrado con Estados Unidos, por ejemplo, llamen, o que Estados Unidos está altamente integrado con China, pues significa que se mandan partes de aquí para allá y de allá para acá y así están en el intercambio total. Existe una logística ya altamente desarrollada, ¿no? Y estamos hablando de la proveeduría que les permite optimizar costos, optimizar muchas cosas que vuelven los productos competitivos en el mercado. Reproducir la logística, reproducir la proveeduría, reproducir el proceso de transformación en otro lugar, pues requiere requiere pues una alta planeación. Por eso las inversiones son de alto, ¿cómo se llama? De largo plazo. Todas. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto más crítico, ¿no? Y tiene que ver con estos factores que acabo de mencionar. Eh, es interesantísimo ver, luego, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo deciden las empresas dónde establecer una nueva fábrica? No sé, ¿no? Por decir algo, ¿dónde voy a expandirme? ¿No? Puedo decir, ya no lo voy a hacer una empresa japonesa. Dice, ya no lo voy a hacer en Japón, lo voy a expandir en algún otro lado, pero ¿dónde me conviene? Pues hay una serie de criterios de evaluación que las empresas deben de tomar en cuenta para poder decidir en dónde, ¿no? Porque no solamente es, pues tengo beneficios fiscales, ¿no? De exención de impuestos o de exención de una parte de impuestos, siempre y cuando yo cumpla con las metas de creación de empleo, qué sé yo, ¿no? Pues me donan un terreno en algún lugar y en base, pues me conviene, ¿no? Eh, y así voy viendo, pero resulta que pues, no hay ingenieros, no hay colaboradores capacitados, la proveeduría, no existen proveedores especializados. Entonces, la regulación es estricta o demasiado estricta. Entonces, yo tengo que llevar a cabo una evaluación para saber dónde, como empresa, dónde me conviene, ¿no? Final de cuentas, y además si soy una empresa que cotiza en bolsa, pues yo tengo que darle cuentas a mis inversionistas y entonces a estos inversionistas les va a interesar. La primera pregunta es, ¿por qué ahí te vas a instalar la planta de expansión? ¿Por qué ahí y no acá? Pues entonces lo que se va a hacer es, tiene que haber un estudio
¿no? De factibilidad, en el cual, pues, se evalúen los criterios y además, y criterios de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, estabilidad social, respeto por las leyes, Estado de Derecho, todas estas cosas que además eh, adicionalmente, pues podrían ser no partes de la operación, también son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en México, afortunadamente, hemos tenido una estabilidad económica no vista desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque cada sexenio antes, pues teníamos un problema, ¿no? Cada sexenio este país se reinventaba. Ustedes no se acordarán porque son muy jóvenes, pero los que ya somos algo mayores, pues entonces nos dábamos cuenta de que cada sexenio, pues venían devaluaciones y cambios. Entonces, eso golpeaba mucho. Las empresas extranjeras dudaban mucho de instalarse. Entonces, hoy en día tenemos una estabilidad financiera envidiable. Podemos ver los indicadores macroeconómicos estables, ¿no? Prácticamente estables, ¿no? Tenemos una inversión extranjera directa, que es la inversión que viene a establecer fábricas, etcétera, ¿no? Instalaciones de largo plazo. eh, por eso es tan importante este indicador, pues con niveles récord, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que también hay, se evalúan todas estas cosas, ¿no? Porque pues no nada más es que haya ingenieros, que haya procesos, que haya proveeduría, que haya, no, hay muchas otras cosas que también se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Aunque tenemos un problema de inseguridad, es correcto, pero aunque se diga lo contrario, lo que las empresas tienen un sistema de investigación en el cual, aunque se diga en medios de comunicación, las empresas, la pregunta es, ¿por qué las empresas siguen invirtiendo tan fuertemente en México? Porque saben que el problema de inseguridad está localizado en ciertas zonas. ¿Ok? En ciertas zonas. Y no es lo que se dice en medios de comunicación, ¿no? Entonces, que acuérdense que los medios de comunicación atienden otras agendas, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos nuestros estados, ¿cómo se llama? Índices macroeconómicos, pues vamos a ver un financiero, alguien que vaya a invertir, pues se va a dar cuenta que es un país estable, que tiene características suficientes y necesarias para poder invertir y tener rentabilidad razonable, ¿no? Eh, no se toman otras cuestiones de ideología, de nada, en una evaluación financiera, ¿no? En una evaluación de inversión, estas cosas no son relevantes, sino son relevantes los números, la realidad de los números. Entonces, por eso es muy difícil que una empresa en ese sentido se equivoque, ¿no? Eh, por otro lado, algo que es también interesante, si yo soy una empresa, pues como todo proceso de, de que yo le quiero vender a alguien, pero no sé quién es ese alguien, pues lo que yo tengo que saber,
o si ese alguien es mejor que venderle a este que al otro o que este, o cómo va a ser, o si mi producto es más, va a ser más, mejor aceptado para uno u otro, ¿no? Qué es lo que hace que acepte, que mi producto sea más aceptado con un conjunto de clientes o con otro conjunto de clientes? ¿Qué es lo que lo hace, ¿no? Pues es bien fácil, es entender, es casar mis características, mis beneficios, ¿no? A las necesidades de ese conjunto de clientes. Si yo caso, si verdaderamente mi producto resuelve, ¿no? Resuelve un problema o satisface alguna necesidad de ese conjunto de clientes, ¿no? De mejor manera que otros, pues entonces mi producto va a ser mejor aceptado o mayormente aceptado que otros, ¿no? Entonces, es ahí donde tengo que aprender a buscar los segmentos con mayor potencial, ¿no? Para mi producto, mayor potencial de compra para mi producto. Entonces, aquí hacemos todo este esfuerzo para segmentar mercados, ¿no? Y entonces, pues, en este caso del sector industrial, pues ya hemos visto algunas de las variables que debemos de tomar en cuenta para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? La búsqueda del comprador ideal, ¿no? Mi cliente ideal. Eso es lo mismo aquí. Bueno, entonces luego tengo entonces algunos criterios de segmentación, ¿no? Que podemos tener como una segmentación geográfica de donde se ubica, firmográfica, que pues tiene que ver con características de la empresa como la antigüedad, eh, eh, a qué industria pertenece, el tamaño de sus ingresos o las ventas que tiene, cuál es su participación en el mercado donde él participa, eh, pues número de empleados, número de clientes, etcétera, ¿no? Esa sería la parte firmográfica. Luego, pues está, también se puede segmentar por beneficios, ¿no? Pues para ver, por ejemplo, el tipo de productos y servicios que más conviene, ¿no? Eh, eh, Vimos que también la segmentación por uso del producto, ¿no? Para saber qué necesidades o cuáles serían las razones por las que compra, ¿no? Los productos. Puede ser la segmentación de acuerdo a características de organizaciones compradoras, ¿no? Eh, También puede ser pues por este proceso de compra que todas tienen, ¿no? Algo que acabo de ver que siempre cuando llevo a cabo alguna asesoría, alguna consultoría de empresas pequeñitas, de empresas pequeñas y medianas que quieren acceder a ciertos mercados, pues llevamos a cabo en conjunto una evaluación, ¿no? Primero que nada, de sus capacidades. Segundo, estas capacidades las comparamos con las capacidades que se requieren para acceder a ciertos mercados. Y entonces hacemos una evaluación de qué tan alineadas están sus capacidades con o sea, su oferta de valor, ¿no? Con las necesidades o que tienen estos clientes
y las características que ellos demandan en sus proveedores, ¿no? Y entonces hacemos este alineamiento. Entonces hacemos un análisis, ¿no? Lo que se llama un gap análisis, para saber qué le falta o qué tan desarrollado está, ¿no? Ciertas cosas. Y entonces vemos que si esto es una constante en aquellos segmentos de mercado donde quiere participar, pues entonces hay que desarrollar ciertas cosas, ¿no? A tal grado que le permita acceder a estos mercados. Antes no lo van a permitir. O puede entrar si esas organizaciones tienen el programa de desarrollo de proveedores, puede entrar a estos programas y a través de ello ir, ir desarrollando las capacidades necesarias para que sean proveedores confiables, ¿no? Hay dentro de estos programas, pues van obteniendo diferentes niveles o diferentes grados, ¿ok? De tal manera que esto va midiendo el desarrollo de las capacidades que va adquiriendo cada organización y le permite entonces garantizar a la organización que este proveedor ya está a un cierto nivel de madurez. Muy bien. Luego está, pues obviamente, pues hay que ver si dentro de los estudios, pues podemos intentar atender a todo un sector, pero pues eso requiere de muchos recursos, ¿no? Entonces podemos concentrarnos en algún nicho, ¿no? En algún microsegmento y después a partir de eso, una vez siendo exitosos, pues entonces podamos saltar ahora sí a extendernos o expandirnos en el sector que estamos atendiendo, ¿no? A través del desarrollo de capacidades, vuelvo a lo mismo. Eh, También pues hay que ver las características que se deben de, ¿cómo se llama? Eh, que se quieren atender de estos nichos, ¿no? O sea, hay que ver qué tan rentables son, en qué momento se encuentran, si son segmentos que están en crecimiento, qué tan fáciles son de acceder, el tipo de procesos que tienen en la adquisición de compra, en fin, una serie de aspectos que yo tengo que evaluar para ver si me convienen o no. Y si tengo las características para atenderlo, ¿no? Eh, obviamente, pues, se tiene que decidir qué, qué criterios debo voy a utilizar para saber qué tan atractivos son estos segmentos, ¿no? Y pues tengo que ver también qué capacidades se requieren para acceder a estos segmentos. Entonces, y luego, o qué tantas capacidades, qué tanta sofisticación, etcétera. También aquí no se mencionan los materiales de la unidad de aquí de la materia, pero también una cosa es cuál es el ciclo de venta típico de esta organización. Entonces, yo tengo que acotar, ¿no? En una primera instancia, el ciclo de venta para saber en cuánto tiempo tengo que lograr mis ventas, ¿no? Promedio, un ciclo promedio, de tal manera que me permita alinear mis recursos a ese ciclo de venta. Entonces, y dentro de las cosas que voy a hacer es tratar de ver en qué partes de este ciclo puedo acortarlo para que pues el ciclo total se reduzca y entonces empecé a obtener mayores beneficios.
Pero es una de las cosas importantísimas que yo tengo que evaluar y conocer para saber, obviamente cuando hablo de ciclo de venta, significa desde que inicio hasta que cierro mi primera venta, cuánto tardé, pero también la tengo que medir en recursos dedicados para hacer esta venta, ¿no? ¿Cuánto fue el esfuerzo que yo le invertí para poder llegar a ese momento? Pero también debo de ver, entonces, esto me va a hacer madurar, me va a hacer especializarme, ¿no? También tengo que ver, por lo tanto, tengo que llevar métricas claras para saber en qué parte del ciclo estoy, ¿no? Suena así como obvio, pero no todas las empresas pueden describir con exactitud en qué momento de la venta se encuentran, ¿no? Eso es fundamental saber para saber exactamente qué tanto esfuerzo tengo que dedicarle más para lograr esa venta. En fin, esto es fundamental que aquí no se menciona, o al menos hasta ahorita en estos materiales no se ha mencionado. Eh, dentro de dentro de esta. Siempre hay que evaluar, por ejemplo, lo atractivo, ¿no? El premio que me voy a llevar, ¿no? O al menos una parte de ese premio, ¿no? Del tamaño tan atractivo que es el segmento que me podría yo llevar si representa, si realmente vale el esfuerzo que yo le voy a invertir. Por eso yo debo de saber, por ejemplo, debo de medir claramente cuánto me voy a llevar para poder realizar mi primera venta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A simple vista podríamos decir, por ejemplo, imaginen el mercado bancario, ¿no? El mercado financiero, pues para empezar, el mercado financiero vamos a decir, yo soy una empresa tecnológica y entonces, pues el mercado financiero es muy demandante, altamente demandante de la tecnología. Perfecto. Ya, eso lo hace muy atractivo, ¿no? Porque el sector bancario invierte muchísimo en tecnología. Perfecto, ya. Suena bien de entrada. Pero, pues aquí sus procesos de compra, pues implican certificaciones, implican validaciones, implican una serie de pasos previos siquiera para considerarme. Entonces, yo tengo que cumplir con todos estos requisitos para poder entrar, siquiera para poder iniciar mi entrada, ¿no? Hacia este mercado. Entonces, esto también complica, ¿no? Esta es una, eh, esta es una barrera de entrada muy fuerte para muchas empresas que no tienen los recursos ni las capacidades que se requieren para atender este mercado. Entonces,